Durante el ejercicio del pastorado me he tenido que encontrar con algunos hermanos y hermanas que se cuestionan acerca de su fe y me preguntan, pastor, ¿acaso me falta fe? Siento que Dios me abandonó porque en medio de las tribulaciones no ven la respuesta de parte de Dios. Algunos han sido maltratados porque les han dicho que Dios no responde a sus oraciones porque les falta fe, que tal vez hay algo de pecado en sus vidas y necesitan examinarse. Hoy quiero, a la luz de la Escritura, en este estudio bíblico, acompañarte para que veamos que las tribulaciones del creyente no significan ni un abandono de parte de Dios y mucho menos que nos falte fe. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 11, los versículos 25 en adelante, voy a leer desde el 23, y en el capítulo 12, del versículo 1 a 10, va a estar comentando cómo tuvo que atravesar tribulaciones, pruebas y dificultades por causa de Cristo y por el amor a la iglesia en Corinto. El versículo 23 en la parte B dice: he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. ¿Ves? Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto, está describiendo sus sufrimientos, sus tribulaciones, todo lo que tuvo que atravesar durante su ejercicio apostólico por causa de llevar el evangelio. Esto es contrario a lo que muchos esperan hoy del ministerio, de la iglesia, de la vida con Cristo. Muchos están esperando que puedan orar y Dios responda como en un acto de magia sus peticiones. Pero esto no es así. El apóstol Pablo en el capítulo 12 deja ver que ha tenido que atravesar una dificultad. No se sabe si era una dificultad, una enfermedad en su cuerpo o era alguien que venía como un enviado de Satanás para atormentarlo. Pero en el capítulo 12, el versículo 7 y 8 dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. El apóstol Pablo hace referencia a unas revelaciones que tuvo sobrenaturales. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas, dice el versículo 8, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Ves? El apóstol Pablo muestra sus tribulaciones, muestra estas dificultades y muestra cómo rogó al Padre, rogó a Dios en 3 ocasiones que le quitara ese enviado de Satanás, esa aflicción. Pero el Señor le dijo: no, bástate mi gracia. O sea, es como la respuesta de Dios que viene diciendo: mira, Pablo, es suficiente que recibas mi gracia y que sepas que en medio de la debilidad yo estoy contigo. En medio de esa espina clavada en ti, yo estoy contigo. En medio del sufrimiento y del dolor, yo estoy contigo. Las tribulaciones de Pablo
Cuando las observamos, empezamos a identificar que son un patrón normal en la vida del apóstol, de los apóstoles y en la vida normal del creyente. Pablo enfrentó entonces rechazo, persecución, cansancio, agotamiento extremo, hambre, peligros constantes, presión emocional por parte de otros. Y esto no es una exageración, ¿sí? Es el costo real de seguir a Cristo en un mundo que no le ama al Señor. Una verdad que necesitamos escuchar hoy todos los creyentes es que el sufrimiento no demuestra que nos falta fe o que hay un abandono divino, que Dios nos dejó en el camino, que Dios escucha solo a unos ungidos y al resto nos tiene como despreciados. Jamás debemos pensar de esta manera. Tú necesitas entender que tus luchas, tus tribulaciones, lo que estés afrontando el día de hoy, no significan que estés mal con Dios. Cuando tú has entregado tu vida al Señor, cuando tú sabes que estás procurando caminar en obediencia al Señor y que el Espíritu Santo está dentro de ti, tú deberías considerar que las tribulaciones son parte del camino. No pensar en esos mensajes motivacionales y positivistas que te dicen que si estás con Cristo todo debería estar bien. Pero si no estás en el Señor, si tienes pecado, te falta fe. No. Pablo te diría hoy, no estás caminando por el camino incorrecto. Estás caminando más bien de la mano del Señor. Jesús fue rechazado. Pablo fue perseguido. Tú también puedes enfrentar oposición. No siempre las tribulaciones se ven como los azotes que el apóstol Pablo tuvo que sufrir en su carne, o como los naufragios que él vivió. Sí, las tribulaciones de hoy en día para nosotros pueden ser, por ejemplo, la pobreza, la dificultad económica. Muchas familias están con ingresos limitados. Lo que reciben no les alcanza para llegar al fin de mes. Apenas tienen para comer y a veces no tienen para cubrir su arrendamiento. Y esto en un país como el nuestro y en un contexto latino es más común de lo que nosotros nos imaginamos. No saber si alcanzará para el mercado, tener deudas constantes, vivir con ese estrés y esa ansiedad financiera son tribulaciones de este tiempo y tú puedes estar atravesando una tribulación económica y rogar al Señor todos los días por un milagro y tal vez no verlo. El Señor te dice, bástate mi gracia. Sabemos que el Señor nos sostiene y nos sustenta. La presión económica es algo que nos golpea a muchos y no por esto tenemos que quitar la mirada del Señor. Hay algunos que no tienen empleo, que están buscando desde hace meses una vacante, un lugar donde trabajar, donde recibir ingresos, ¿sí? Personas que están por meses buscando un trabajo, jóvenes que no encuentran oportunidades para poder emplearse, o trabajar muchas horas y sentir que no se avanza económicamente. Esto está ligado a una falta de empleo, a un contexto social de nuestros pueblos que acarrean la pobreza. Tenemos dificultades en las plazas laborales. Esto no significa que Dios te abandonó. Yo tuve que estar en un viaje en África, en un país llamado Malí, donde tuve que ver a gente en extremo grado de pobreza, sin alimentos, desnutridos, esperando solo la muerte. Y allí habían pequeñas iglesias donde la gente alababa y adoraba al Señor, no se desprendían de su fe, aún en medio de la extrema pobreza. Que las dificultades económicas no nos aparten de Dios, sino que podamos ver a Dios caminando a nuestro lado en todo tiempo y en todo momento. Tal vez algunos han tenido que sufrir el desplazamiento forzado en un país como el nuestro, donde hay familias que se ven obligadas por causa de la violencia armada a dejar sus casas, a salir de sus fincas, a abandonar sus campos,
Colombia sigue siendo uno de los países con más desplazamiento interno en el mundo. ¿Y qué pasa con los hermanos y hermanas que sufren desplazamiento? ¿Acaso Dios les abandonó? ¿Acaso el Señor los está expulsando para una nueva tierra, como si fuera tierra prometida? No, mis amados. El Señor sigue guardando sus vidas. El Señor sigue protegiéndoles. Una de las preguntas más recurrentes que me hacen es que ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que todas estas tribulaciones vengan al creyente y al no creyente? Y cuando miramos, la respuesta puede que esté más cercana de lo que nos imaginamos. No de parte de Dios, sino que cuando vemos todos los azotes que sufren nuestros pueblos, nos damos cuenta que son consecuencia de nuestros actos, nuestras obras, de generaciones pasadas, de hombres irresponsables y corruptos, de gente con una mente pecaminosa, de gente que solo ha querido tener ganancias a costillas del pueblo. Y vemos nuestros problemas, nuestros pleitos, y no tenemos que buscar la respuesta en Dios. Vemos la respuesta a nuestro alrededor. Dios nos anima a confiar en un mundo quebrantado y en un mundo caído. Necesitas entender que las tribulaciones de este tiempo no significan que hemos sido abandonados por Dios. Hay gente hoy que sufre de ansiedad, de un temor constante, de una carga emocional profunda. Y gente que llega buscando una palabra de alivio y esperanza. Y cuando encuentra una respuesta como que es que si usted no se sana es porque le falta fe. Es que esa depresión, esa ansiedad viene porque usted carga con una maldición generacional. Nada más lejano a la verdad de Cristo. El Señor entiende nuestras tribulaciones en un mundo quebrantado. Las enfermedades mentales son más comunes hoy de lo que eran hace 50 años atrás. Por toda la carga de información que llevamos encima, por toda la carga emocional. Mira, amado hermano, amada hermana, hoy yo quiero animarte a que consideres que el apóstol Pablo y todos los apóstoles sufrieron tribulaciones. Pero la verdad del Señor está aquí. Si has orado al Señor y no ves respuesta, si tú estás caminando con el Señor y te cuesta entender por qué no recibes respuesta, el Señor le dio al apóstol Pablo esta respuesta que realmente llegó como alivio y gozo para Pablo y que viene para nosotros en momentos de tribulación a traernos esperanza. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. El poder de Dios se ve mejor en nuestras debilidades. No huyamos del sufrimiento, más bien aprendamos del sufrimiento. Cuando llegue la dificultad a nuestras vidas, no nos preguntemos ¿por qué a mí me pasa esto? Más bien, Señor, ayúdame a entender lo que quieres formar en mi corazón, en mi vida. Nuestras debilidades es el lugar donde Dios trabaja con más excelencia, porque Él se glorifica cuando nosotros le decimos, Señor, ya no puedo más. Señor, ya no puedo con esta carga, ya no puedo con esta dificultad. Señor, ya no puedo, dependo de ti. Cuando tú le dices al Señor, dependo de ti, tú te arrojas por completo, entregas toda carga emocional, toda carga física, toda carga económica, la traes a los pies de Cristo, la dejas en su cruz y tú le dices, Señor, ayúdame porque no puedo más. Allí Dios se glorifica, la gracia del Señor es suficiente. No te compares con otros cristianos que parece que llevan una vida perfecta. El cristianismo verdadero no es el que parece fuerte, es el que permanece fiel en medio de la tribulación. Si estamos sufriendo por la causa de Cristo, estamos por buen camino. Y esto no es consuelo de tontos. Es que si atravesamos tribulación por vivir como Cristo vivió, por dar testimonio de Él, no estamos por mal camino, estamos por el camino correcto. Estamos por la senda de los verdaderos discípulos.
Y por último, ten en cuenta que tu dolor y tu sufrimiento en este momento puede bendecir a otros. Recuerda lo que vimos en estudios anteriores de Segunda de Corintios, cómo el apóstol Pablo habla del Dios que consuela y nos consuela a nosotros para que nosotros podamos consolar a otros. Tu testimonio en medio de la prueba puede estar animando a otros, glorificando a Cristo en todo tiempo y mostrando que Dios es real. La gracia del Señor es suficiente para nosotros. Que puedas hoy recibir de esa gracia y de esa paz si estás atravesando una tribulación tan fuerte que sientes que Dios te abandonó. No es así. Dios está de tu mano. Dios está de tu lado. Dios está caminando contigo. Nunca lo olvides. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que la paz, la misericordia y la bondad de Dios vengan sobre tu vida hoy, en medio de la tribulación y la dificultad que estés atravesando. Que Dios te bendiga inmensamente.